La mansión Valderrama se alzaba imponente en el exclusivo barrio de La Moraleja, sus muros blancos reflejando el sol de la tarde como si quisieran mantener alejados a quienes no pertenecían a ese mundo de privilegios. Dentro de esas paredes, Eduardo Valderrama revisaba documentos en su despacho, ajeno al murmullo de voces que comenzaba a elevarse desde el jardín trasero. Era un hombre acostumbrado al silencio obediente de su personal, al orden perfecto que el dinero podía comprar. Cada cosa en su lugar, cada persona cumpliendo su función sin aspavientos ni drama. Pero aquella tarde de abril, algo estaba a punto de romper esa armonía cuidadosamente construida. Carmen llevaba 3 años trabajando en la mansión Valderrama, 3 años de madrugar antes del alba para tomar 2 autobuses que la llevaran desde su modesto piso en Vallecas hasta aquel palacio de mármol y cristal. Limpiaba, cocinaba, ordenaba las habitaciones con una meticulosidad que jamás le había valido más que un breve asentimiento de la señora Valderrama. Pero Carmen no trabajaba por reconocimiento, trabajaba por Laura, su hija de 8 años que esperaba cada tarde en casa de la vecina, esa niña de ojos enormes y sonrisa torcida que el mundo había decidido llamar especial, como si ese adjetivo pudiera suavizar la dureza de una vida llena de obstáculos invisibles para los demás. Aquel día, sin embargo, Carmen había tenido que traer a Laura consigo. La vecina había enfermado, no había nadie más, y despedirse del trabajo significaba despedirse también de las terapias, de los medicamentos, de la remota posibilidad de que su hija pudiera algún día valerse por sí misma. Así que allí estaba Laura, sentada en un rincón del jardín, con su cuaderno de dibujos y sus lápices de colores, intentando hacerse tan pequeña como le fuera posible, tan invisible como su madre le había rogado que fuera. Sofía Valderrama había cumplido 7 años hacía apenas un mes, y con esos 7 años venía la certeza absoluta de que el mundo giraba a su alrededor. Era hija única, mimada hasta la náusea por una madre que compensaba su ausencia emocional con juguetes caros y por un padre que apenas sabía su nombre completo. Aquella tarde, Sofía había salido al jardín aburrida de sus 1000 juguetes, hastiada de su habitación que parecía una tienda de lujo, buscando algo, cualquier cosa que rompiera la monotonía dorada de su existencia. Y entonces la vio. Laura, con su ropa sencilla y remendada, sus zapatos desgastados, inclinada sobre un cuaderno barato haciendo algo que captó inmediatamente la atención de Sofía. La niña rica se acercó con esa curiosidad cruel que a veces tienen los niños, esa fascinación por lo diferente que aún no ha aprendido a disfrazarse de educación. Laura levantó la vista cuando la sombra de Sofía cayó sobre su dibujo. Sonrió. Esa sonrisa suya que tardaba un segundo más en formarse, que torcía ligeramente su boca hacia un lado. Había dibujado un jardín lleno de flores imposibles, de colores que no existían en la naturaleza, un mundo donde todo era más brillante y más amable que la realidad. Sofía observó el dibujo con ese gesto de superioridad que había copiado de su madre sin saberlo. Luego, con una crueldad casi despreocupada, comentó que el dibujo estaba feo, que las flores no eran así, que Laura dibujaba como un bebé. Las palabras salieron de su boca con la facilidad de quien nunca ha tenido que medir sus palabras, de quien nunca ha conocido el peso del rechazo. Laura bajó la mirada, sus dedos apretando el lápiz con más fuerza. No era la primera vez que alguien se burlaba de ella. No sería la última, pero cada vez dolía igual, como si el corazón no aprendiera nunca a crear callos contra ese tipo de heridas. Sofía continuó, envalentonada por el silencio de Laura, diciendo que seguramente era tonta, que por eso dibujaba tan mal, que por eso su ropa era tan vieja y fea. Las palabras caían como piedras sobre Laura, cada una más pesada que la anterior, cada una hundiéndola un poco más en ese pozo de vergüenza que conocía tan bien. Carmen salió de la casa en ese momento, llevando una bandeja con vasos de cristal que tintineaban suavemente. Vio la escena desde la distancia, conocía esa postura de su hija, esos hombros caídos, esa manera de hacerse pequeña. El instinto materno la golpeó como un puño en el estómago. La bandeja cayó al suelo con un estruendo que resonó por todo el jardín, los cristales estallando en 1000 pedazos sobre las baldosas de piedra como lágrimas congeladas. Carmen cruzó el jardín en segundos,
sus zapatos gastados golpeando el suelo con una determinación que jamás había mostrado en aquella casa. Se arrodilló frente a Laura, tomó su rostro entre las manos, limpió las lágrimas que comenzaban a rodar por sus mejillas con una ternura infinita. Luego se volvió hacia Sofía, y por primera vez en 3 años de servicio silencioso, Carmen alzó la voz. Le dijo a la niña rica que su hija valía más que todo el oro de aquella mansión, que la bondad no se compraba con dinero, que Laura tenía un corazón más grande y más puro que cualquier persona que habitara entre aquellas paredes de mármol. Le dijo que la ropa vieja no hacía a las personas menos valiosas, que los dibujos de Laura eran hermosos porque nacían del amor, y no de la soberbia, que la verdadera fealdad estaba en las palabras crueles, no en los zapatos remendados. Sofía retrocedió, sorprendida, asustada quizás por primera vez en su corta vida. Nunca nadie le había hablado así, nunca nadie había puesto un espejo frente a su comportamiento. Carmen continuó, su voz temblando pero firme, explicando que Laura era especial sí, pero no de la manera despectiva que Sofía había insinuado. Era especial porque veía belleza donde otros solo veían problemas, porque sonreía aunque el mundo fuera duro con ella, porque perdonaba cuando otros guardaban rencor. Carmen habló de las noches en vela, de las terapias interminables, de cada pequeña victoria que para Laura era escalar el Everest. Habló del día que Laura había aprendido a escribir su nombre después de meses de intentos, de cómo había llorado de felicidad con cada letra torcida pero victoriosa. Eduardo Valderrama había salido al jardín atraído por el ruido de los cristales rotos. Se había quedado inmóvil junto a la puerta, oculto parcialmente por una columna, observando la escena con una incomodidad creciente. Había visto cómo su hija, su pequeña princesa, había humillado a aquella niña vulnerable. Había escuchado cada palabra de Carmen, cada verdad que caía sobre él como agua helada despertándolo de un sueño largo y cómodo. Vio a su hija Sofía, realmente la vio por primera vez, no como la niña perfecta que imaginaba, sino como lo que estaba creando con su ausencia y su indiferencia, una pequeña tirana en formación, una réplica cruel de todo lo peor de su mundo. Eduardo sintió algo quebrarse dentro de su pecho, algo que llevaba años petrificado bajo capas de reuniones de negocios, cuentas bancarias y éxitos vacíos. Observó a Carmen abrazando a su hija, protegiéndola del mundo con apenas sus brazos delgados y su amor incondicional, y se dio cuenta de que jamás había abrazado a Sofía de esa manera. Jamás había conocido realmente a aquella mujer que durante 3 años había mantenido su casa impecable, que había cocinado sus alimentos, que había doblado su ropa con manos cuidadosas mientras él apenas registraba su existencia más allá de un salario mensual. Carmen se puso de pie lentamente, consciente de que acababa de cruzar una línea invisible pero definitiva. Miró hacia la casa y sus ojos se encontraron con los de Eduardo. No había súplica en esa mirada, no había disculpa. Había dignidad, esa dignidad feroz de las madres que defienden a sus crías sin importar el costo. Eduardo salió de las sombras y caminó hacia ellas. Carmen instintivamente puso a Laura detrás de ella, preparada para recibir el despido, preparada para recoger sus cosas y marcharse con la cabeza en alto aunque su corazón se hiciera pedazos pensando en las facturas impagas, en las terapias que no podrían continuar. Pero Eduardo no gritó. Se arrodilló frente a Laura, poniéndose a su altura, algo que jamás había hecho ni siquiera con su propia hija. Le preguntó si podía ver su dibujo. Laura, confundida, miró a su madre buscando aprobación. Carmen asintió levemente, aunque sus músculos permanecían tensos, listos para huir o luchar si fuera necesario. Laura extendió el cuaderno con manos temblorosas. Eduardo observó aquel jardín de colores imposibles, aquellas flores que desafiaban la botánica pero no la imaginación, y algo dentro de él reconoció una verdad que había olvidado hacía décadas. Aquello era arte verdadero, nacido de la inocencia y la esperanza, no como los cuadros carísimos que colgaban de sus paredes, comprados por prestigio y no por pasión. Le dijo a Laura que su dibujo era precioso, que tenía un talento especial, y esta vez la palabra especial sonó como lo que debía ser, un elogio y no una etiqueta. Laura sonrió, esa sonrisa suya que iluminaba todo a su alrededor, y Eduardo sintió una punzada de envidia. ¿Cuánto tiempo hacía que algo lo hacía genuinamente feliz de esa manera tan simple y pura?
Se volvió hacia Sofía, que observaba la escena con los ojos muy abiertos, procesando algo que su cerebro de 7 años aún no podía nombrar pero que sentía profundamente. Eduardo tomó la mano de Sofía y la llevó junto a Laura. Le pidió a su hija que se disculpara, no con esa disculpa automática y hueca que los adultos enseñan a los niños para cumplir con las formas sociales, sino con una disculpa real, mirando los ojos, reconociendo el daño causado. Sofía vaciló, las lágrimas comenzando a formarse en sus propios ojos, no de rabia o frustración como solía llorar cuando no conseguía lo que quería, sino de algo diferente, algo parecido a la vergüenza genuina. Murmuró un perdón casi inaudible, pero Laura, con esa capacidad infinita de los corazones puros para perdonar, sonrió y le ofreció uno de sus lápices de colores. Le preguntó si quería dibujar con ella. Sofía miró el lápiz gastado, tan diferente a sus rotuladores importados de colores perfectos, y algo en ese gesto simple la desarmó completamente. Se sentó junto a Laura en el suelo del jardín, su vestido caro rozando la tierra, y comenzó a dibujar torpemente, sin la confianza arrogante de minutos atrás. Eduardo observó a las niñas durante un momento que pareció eterno y a la vez demasiado breve. Luego se volvió hacia Carmen, que seguía de pie, con esa postura defensiva de quien ha aprendido a esperar siempre lo peor. Le pidió que lo acompañara a su despacho. Necesitaban hablar. Carmen asintió, tragando saliva, preparándose mentalmente para la conversación que terminaría con su empleo, calculando ya cuánto tiempo podrían sobrevivir con sus ahorros mínimos antes de tener que buscar otro trabajo, uno donde quizás le pagaran menos, donde quizás no le permitieran los ocasionales días libres que necesitaba para llevar a Laura al hospital. Caminaron en silencio a través de la casa, cada paso de Carmen resonando como una cuenta regresiva. Una vez en el despacho, Eduardo cerró la puerta y se apoyó contra su escritorio de caoba, ese mueble desde el cual había tomado decisiones que movían millones de euros, que habían construido su imperio comercial. Le pidió a Carmen que se sentara, pero ella permaneció de pie, con esa dignidad obstinada de quien se niega a doblegarse incluso ante la derrota inminente. Eduardo suspiró profundamente, buscando las palabras correctas en un vocabulario que había descuidado durante años, el vocabulario de las emociones humanas genuinas. Le dijo que no iba a despedirla, que de hecho quería disculparse él también. Carmen parpadeó, confundida, preguntándose si había escuchado correctamente, si acaso el millonario Eduardo Valderrama, el hombre que apenas la había mirado en 3 años, estaba pidiéndole disculpas a ella. Eduardo explicó que durante años había estado tan consumido por construir su fortuna, por mantener su posición en la cima de ese mundo despiadado de los negocios, que había olvidado construir algo mucho más importante, una familia real, una hija con valores, una vida con significado más allá de los números en una cuenta bancaria. Había contratado a Carmen para que mantuviera su casa en orden, pero jamás se había preguntado quién era ella realmente, qué batallas libraba cada día, qué sacrificios hacía por amor. Le contó que su propia infancia había sido de carencias, que él también había conocido los zapatos rotos y la ropa remendada, pero que en algún punto del camino hacia el éxito había olvidado de dónde venía. Había enterrado esos recuerdos bajo capas de trajes caros y relojes suizos, como si pudiera borrar su pasado simplemente negándolo. Había criado a Sofía en una burbuja de privilegios, sin enseñarle que cada privilegio venía con la responsabilidad de ser compasivo, de reconocer la humanidad en los demás independientemente de su cuenta bancaria. Carmen escuchaba inmóvil, sin saber qué hacer con aquella confesión inesperada, con aquella vulnerabilidad que jamás habría imaginado en el hombre que siempre había visto como una figura distante e inalcanzable. Eduardo continuó diciendo que ver a Carmen defender a su hija con tanta ferocidad, con tanto amor incondicional, le había mostrado un espejo brutal de sus propias carencias como padre. Le preguntó por Laura, por sus necesidades, por las terapias. Carmen, aún recelosa, le habló brevemente sobre los desafíos diarios, sobre cómo Laura necesitaba terapia ocupacional, logopedia, apoyo educativo especializado, tratamientos que su seguro público cubría parcialmente pero que requerían meses de espera, años a veces, tiempo precioso que Laura no podía permitirse perder en su desarrollo crucial. Le habló de las noches calculando céntimos, de las decisiones imposibles entre comprar los medicamentos o pagar el alquiler, de cómo a veces comía menos para que Laura tuviera suficiente.
Eduardo sintió cada palabra como un golpe en el estómago. Mientras él decidía entre qué coche de lujo comprar, Carmen decidía entre medicina o comida. Le dijo que quería ayudar, no como caridad sino como responsabilidad, como reconocimiento de que había sido cómplice de un sistema que permitía tal injusticia. Quería cubrir todas las terapias de Laura, asegurarse de que tuviera acceso a los mejores especialistas, no en hospitales públicos colapsados sino con profesionales dedicados que pudieran darle la atención que merecía. Carmen sintió las lágrimas acumulándose en sus ojos, lágrimas que había contenido durante tanto tiempo, durante tantas noches de desesperación silenciosa. Pero Eduardo no había terminado. Le dijo que también quería que Sofía y Laura pasaran tiempo juntas, que su hija necesitaba aprender lo que los colegios privados caros jamás le enseñarían: empatía real, humildad genuina, el valor de las personas más allá de sus posesiones materiales. Quería que Carmen trabajara menos horas si lo deseaba, que tuviera flexibilidad para cuidar de Laura cuando fuera necesario, que nunca más tuviera que elegir entre su hija y su sustento. Carmen finalmente se derrumbó, las lágrimas cayendo libremente por sus mejillas curtidas por años de lucha incansable. Le preguntó por qué hacía todo esto, qué esperaba a cambio. Eduardo sonrió con tristeza y le respondió que no esperaba nada, que en realidad era él quien le estaba agradecido, porque ella le había dado algo que todo su dinero no había podido comprar. Le había mostrado el camino de regreso a su humanidad. Le había recordado que ser rico de verdad no tenía nada que ver con el saldo bancario. Los meses siguientes trajeron cambios que nadie en la mansión Valderrama habría imaginado posibles. Laura comenzó sus terapias con los mejores especialistas de Madrid, progresando de maneras que llenaban de esperanza el corazón de Carmen. Sofía y Laura se volvieron inseparables, la niña rica aprendiendo del mundo a través de los ojos de alguien que veía magia donde otros veían limitaciones. Eduardo comenzó a llegar temprano a casa, a cenar con su familia, a preguntar sobre el día de su hija, a conocerla realmente por primera vez. Descubrió que Sofía amaba los dinosaurios y las historias de aventuras, cosas que jamás habría sabido si hubiera continuado viviendo como un fantasma en su propia casa. La señora Valderrama, al principio recelosa de estos cambios, comenzó también a suavizarse, a pasar tardes enteras con las niñas, enseñándoles a hacer galletas, algo que jamás había hecho con su propia hija porque siempre había delegado la maternidad en niñeras y empleadas. Carmen seguía trabajando en la mansión, pero ahora era tratada como lo que siempre debió ser: una persona valiosa cuya presencia enriquecía aquella casa de maneras que iban mucho más allá de las tareas domésticas. Eduardo había establecido además un fondo para ayudar a otras familias en situaciones similares, empleados cuyos hijos necesitaban apoyo especial, descubriendo que su dinero finalmente tenía un propósito que lo llenaba de satisfacción real. Una tarde, mientras observaba a Sofía y Laura dibujar juntas en el jardín, Laura enseñando pacientemente a Sofía a ver colores imposibles, Eduardo comprendió la lección más importante de su vida. La verdadera riqueza no se medía en propiedades ni en acciones bursátiles, se medía en momentos como ese, en sonrisas genuinas, en la capacidad de tender puentes entre mundos que la sociedad insistía en mantener separados. Carmen se acercó a él, trayéndole un café como había hecho miles de veces antes, pero esta vez se quedó a su lado, contemplando también a las niñas. Le agradeció nuevamente, aunque ya lo había hecho innumerables veces. Eduardo negó con la cabeza y le respondió que era él quien debía agradecer eternamente, porque aquel día en el jardín, cuando ella había defendido a su hija con la ferocidad de una leona, no solo había protegido a Laura, había salvado también a Sofía, y de paso lo había salvado a él, rescatándolo de una vida vacía disfrazada de éxito, devolviéndole algo que creía perdido para siempre, su propia alma.